Ríos de Arica a Magallanes, por Colo Colo, ejemplo de valor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Centenario, donde hemos venido conversando con grandes jugadores, con grandes personajes de la historia de este club que está celebrando 100 años. Nuestro invitado de hoy fue durante un largo tiempo, no solo los años que fue campeón, porque fue 5 veces campeón con Colo Colo, fue durante largo tiempo titular indiscutido y de esos que metían miedo allá atrás en el fondo de la saga. Me refiero a Hugo González Muñoz, Don Hugo, el Puma. El Puma me... ¿Quién le puso hola, el Puma? ¿cómo estás? Vladimiro Mimisa. ¿El Puma por no, la fuerza o por, además o por el Puma Rodríguez? También. ¿También? No, en el fondo era por que como jugaba con Fernando Tengo, sí. decían el León, entonces... Porque era un poquito más joven. Claro, un poquito. ¿Esa es la más mejor dupla de centrales que integraste, crees tú? No. Con Fernando sí me... Esto no estoy hablando de buenos jugadores o malos jugadores, digo el convencimiento, el funcionamiento. No, porque también hice con el Chano, con Oscar Rojas. ¿Con quién te entendías de mirarte, si no? No, con todo. Con todo para mí. Claro, porque ya eran un poco mayor que yo, entonces también me apoyaba mucho en ellos y ellos me ayudaban mucho. Entonces ahí fui creciendo futbolísticamente al lado de esos muchos que estaban en Colo Colo. ¿Cambiaba un poco el rol? De acuerdo a si era el compañero Astengo o el Chano. Por ejemplo, con Astengo, ¿cuál era el rol tuyo? ¿Quién salía primero? Claro, iba a depender. Claro, Fernando era más de bloquear muchas veces los tiros y después se iba a la desdoblada. Y yo me quedaba un poco más. Con el Chano era más libre, entonces él... Se quedaba él. Se quedaba ahí y uno salía a romper más que él la recibía solito, tranquilo, y uno hacía la pega sucia, pero bueno, alguien había que hacer la pega sucia. Y con Oscar igual, de la misma forma, los mismos conceptos de Oscar, un juego aéreo espectacular que tenía, bien porque insisto, me ayudaron y gracias a Dios pude crecer futbolísticamente al lado de ellos. ¿Quién era más importante para usted en esa época? Porque es los sistemas de juego han ido cambiando, las velocidades han ido cambiando, los dibujos tácticos han ido cambiando. ¿Quién era más importante en tu época para los centrales? ¿El 6 o el arquero? Los dos, porque teníamos la garantía también de jugar con arquero y el arquero la podía... Pero en esa época el arquero no había mucho de esto que salen jugando con el pie, no mucho porque la tomaban directo con la mano, entonces claro. se hacía mucho más fácil el juego con el portero y la ayuda obviamente del volante central que también nos colaboraba, se metían en medio cuando teníamos dos en punta ellos, él también hacía como una suerte de líbero en el fondo, digamos, y más la ayuda del arquero en este caso que nosotros tocábamos y el arquero la podía tomar con la mano y podía salir de inmediato por el otro sector. Ahora, tú siempre más línea de 4 que línea de 3, por línea de 3 había poca en esa época. No, casi no se... Y si no era invento, porque era de 5. Claro, pero era más... Y antiguamente también había uno que seguía al 9 y el otro hacía más de líbero, y lo tenía que seguir por todo el... Y después empezó a hacer la línea en zona, digamos, marcación más zonal, que pasabas tú la marca al otro central si seguía al sector de él. Oye, Hugo, los pesados, los jugadores que te tocó jugar contigo, te pusieron otro sobrenombre, pero no es por la cabeza, sino por el humo. ¿Erais muy mal genio? Milton, te decían, como el monstruo Milton. No, yo creo que más por la cabeza. ¿Sí? Yo creo que más por el hecho de ser cabezón. Porque el monstruo Milton se enojaba y le salía humo. Claro. A mí no me salía humo, pero me enojaba. Sí. Pero no... ¿Eras mal genio adentro de la cancha? No, sí. ¿O más afuera? No, adentro. Adentro era complicado. ¿Con los propios o con los...? No, con los rivales, más de pelear con ellos. Es que por eso te digo, como dices tú también, eran otras épocas donde... el roce era mucho más, había otro tipo de mañas que uno también iba adquiriendo por lo que se dejaba en el fondo. Si te dejaban de repente chocarlo, pelear, guapearlo, y a la larga uno después con el tiempo dice, no, estaba de más, y se podría haber hecho otras cosas también. Oye, ¿en qué momento de tu carrera dijiste, parece que me gusta esto de ser técnico y voy a empezar a
a formar jugadores, a buscar jugadores, a dirigir equipos. ¿Eso llega como rápido o ya en la última etapa? Lo último, básicamente lo último en Cobreloa, que tuve la suerte de jugar en Cobreloa también. Y ser campeón. Porque de repente me quedaba con mis compañeros que nos quedamos haciendo trabajos, no sé, pues con los defensores centro, rechazo, y normalmente yo me quedaba yo como organizando el tema, y ahí empecé el bichito, y después ya empecé a hacer los cursos. Pero erais de esos jugadores que le gustaba analizar tácticamente los partidos antes de... Sí, me gustaba ir al estadio, veía a los rivales, porque no había mucha, la tele tampoco era tan importante como es ahora, y también analizaba a los rivales. Hay muchos jugadores que les da lo mismo eso, que juegan para entretenerse, que juegan porque tienen las capacidades, sí, pero que tácticamente no lo encuentran fome en el fondo. Y hay otro tipo de jugadores como tú que terminan siendo técnicos porque les gusta todo esto. Sí, sí. Me gusta el tema esa de la formación principalmente, me fascina, me encanta en mi vida aquí en Colo-Colo, técnico 24 años, entonces no es menor lo que he estado haciendo durante tanto tiempo en Caete, en Colo-Colo. Y a propósito de Caete, ¿tú llegaste a qué edad más o menos? ¿Aquí? Sí. A los 14. A los 14. Eso años. era... ¿Año? No, división. De la segunda infantil. Segunda infantil. Ya, desde ese tiempo, estamos hablando... 77. Sí, quiero ratificarlo de nuevo, 77. Desde ese tiempo hasta ahora, todo el proceso de lo que es un club grande como este, en términos de formación, en términos de captación, ¿es muy diferente o no cambia tanto? No, ha ido cambiando. Todo ha ido cambiando, todo ha ido evolucionando. Colo-Colo en la parte formativa es uno de los equipos más poderosos que hay en el país. O sea, en la época que tú llegaste, por ejemplo, psicólogos, nutricionistas, asistentes sociales. Sí, asistente social, sí. Ya. Teníamos un técnico que era don Bernardo Bello, Claro. ¿cierto? Que fue profesor, entonces nos guiaba mucho. Toda nuestra generación le debe mucho lo que hizo el profe con nosotros, todos Jaime, Juan Gutiérrez, varios que somos muy agradecidos, sí, muy agradecidos de él y por su forma y por todo lo que nos dio, nos enseñó y tuvo la capacidad también de tener el ojo y tener esa camada de jugadores que a la larga jugamos todos en el ¿Cómo plantel. quedaste, como se decía antes, cómo quedaste en Colo-Colo? ¿Cómo llegaste a entrar? Es un tema que gracias a Jaime Vera. Al pillo. Gracias a don Jaime Vera, porque en el barrio, vivíamos en el mismo barrio, cerca de la Juan Antonio Río, y jugábamos en el mismo club, nuestros papás eran ¿Tú siempre amigos. central? Yo siempre central, sí, siempre Ya. central. Por el porte. Por el porte. Y después Jaime era la figura, ¿no? La figura, Jaime. Y Jaime estaba jugando en un equipo, en la Contraloría, y lo fue a buscar don Bernardo Bello. Lo fueron a buscar porque que Jaime en esa época de chico, 14, 15 años era... Ya llamaba la atención. No, sí, muy bueno. Y lo fue a buscar don Bernardo Bello con Juan Soto, no lo fueron a buscar y lo trajeron. Y Jaime dijo, no, yo ando con mi amigo. Que además juega conmigo. Claro. Lo y ese recomiendo. amigo era el pobre Hugo. Y ya, veámoslo. ¿Y tú eras colocolino? Sí, Ya. sí. Yo Jaime no. Yo era colocolino. No, Jaime también. Ah. Jaime también. Pero menos. Ya. Un poco menos. No, pero yo sí era colocolino por mi papá me inculcó toda la vida colocolino. ¿Pero tenía ya en ese momento el bichito o habíais pensado que podía llegar a ser profesional? No, Jamás. no. No era tu plan, no, querías ser, no sé, bombero, no, astronauta. claro. Otra cosa. No futbolista. Y menos en Colo-Colo. Era un sueño. Todavía estoy viviendo ese sueño. Un sueño que ha durado muchos décadas. años. Ha durado muchos años. Y estoy pero muy agradecido. Espérate, ¿y cuando entrabas a la cancha en el... ¿Dónde era? ¿Cómo se llamaba el equipo? ¿En la población? El Santa Teresita, Ya. de allá de la Juan Antonio Río. Cuando entrabas a jugar, ¿de qué color era la camiseta? Era de rojo-azul, como Rojo el azul. Barça. Entrabas a jugar y eras quién, porque cuando uno es chico siempre es alguien. Sí, Elías Figueroa,
Rafael González, Ya. Leonel Herrera. Eso era. Colocó los 73. Claro. Yo tenía 10, 9 años. Ya. Entonces uno se fijaba en ellos. Mi papá me lleva al estadio a ver a Colo-Colo. ¿Dónde se ponían? En el norte. ¿Dónde se ponía la gente de Colo-Colo? Detrás del arco. Sí, detrás del arco ahí estábamos. En diferentes posiciones, porque como era Colo-Colo más... Era, Andes a veces. Claro, también Andes. No, Andes no tanto. Era más galería Ya. que la otra opción. Pero sur no. No, sur no. No, Bueno, salvo que jugara... claro. Pero ahí era eso me gustaban esos jugadores porque los veía jugar. Ya, Además, y el pillo te dice, vamos. Vamos, y ahí quedamos, y ahí hicimos después una carrera muy parecida, porque bueno, acá empezó debutó primero, después debuté yo en Colo-Colo, después Jaime se fue al extranjero, a México, no, a Grecia, Ah, Creta. sí, y después yo me fui a México. ¿Tú estabas ahí en esa selección que fuimos a Cochabamba para los preolímpicos? No, Porque de ahí partió Jaime a Creta. claro, Sí. no, yo no estaba en esa selección. Ya. Después Jaime, volvimos a Cobreloa, volvió Jaime también, o sea, también estábamos juntos, salimos campeones juntos. No, ¿Y a los dos los picó el bichito de ser técnico? Sí, a Jaime también, Jaime. Entonces, por eso yo soy muy agradecido a Jaime. Jaime siempre me apoyó y me ayudó. Ya, pero al principio fue más complejo porque, señor, usted tiene muchas condiciones, pero lo vamos a mandar a préstamo. Sí, A Wander. aguanta. ¿Y eso te gustó o no te Sí, gustó? ¿O no, tú sí. querías jugar nomás? No, yo quería jugar. Ya. Tenía 20 años, había que salir, pero aquí tenía ahí jugadores que no difícilmente podía tener la opción de poder jugar, ¿no es cierto? Entonces opté y tuve la opción de jugar en Wander un semestre y eso después me ayudó, ¿no es cierto? Y volví y ya venía más formado, ya venía más grande, ya venía... ¿Esa es la misma época más que peso. el Chano se va a Colchagua, no? No, el Chano se fue mucho Mucho antes, antes. el Chano, 70 y tanto, el Chano, Ya. sí, antes se fue el Chano. Ya. Y ahí te diste cuenta que sí podía ser, que si volvías querías ser titular, que si volvías... Después, claro, después tuve que esperar mi opción, ¿no es cierto? Igual había muchos, Leonel Herrera, Oscar Rojas, Ramón Río, el Chano, el Chupete, ¿no? Era muy difícil. Atilio ya se había ido. Sí, era muy difícil. Oscarito, Oscar Rojas. No, era ¿Y muy quién difícil. te dice, ya sabes que queremos que vuelva? No, porque ya cumplí el ciclo de allá y volví. Tenía que volver sí o sí. Claro, tenía que Ya, volver. pero te podrían haber dicho... Claro. Sigue en Wander. Y como venía, era de la casa, entonces optaron por dejarme y ahí empezar a hacer el camino, porque como se me hizo difícil, se me hizo complicado, después del 80 y volví a una selección y llamaron muchos jugadores y no quedaba nadie. Y después jugamos, y ahí yo redebuté aquí en Colo-Colo contra O'Higgins en Rancagua. Pero yo siempre le digo a don Pedro García era el técnico que miró al lado y habían... ¿Quién estaba Carlos Soto, y estaba Hernán Romero, que para descanse, y era él o yo, pero él era el utilero, entonces dijo, ya vamos a poner a este Ya, flaco ya, juegue. ya flaco ya. Y tuve la suerte de andar muy bien, y me gané la titularidad y seguí jugando, llegaba a la selección. 4 y años seguí seguidos jugando. de titular. Entonces, me dio... Y eso yo se lo asumo mucho por el tema de que yo haya salido a préstamo y tenía otro roce, ya tenía un roce más importante. Y en Colo-Colo no tuve tanta dificultad porque también había muy buenos jugadores que acompañaban. Ahora, fuiste titular, a veces un poco menos, muchas veces, siempre, entre el 85 y el 89, pero saliste campeón 5 veces nomás. O sea, digo nomás, como para decir, todos los años, siempre Colo-Colo era campeón o del torneo oficial, en tu caso 86 y 89, o de la Copa Chile, 85, 88, 89. Era como... ¿Cuántas veces vamos a ser campeón este año? Al 94, pues, después volví también. Después salí. volviste Claro, a ser campeón, claro. claro. Sí, Y antes en Cobreloa. sí. Era muy raro que Colo-Colo no fuera campeón en esa etapa. Sí, porque insisto, la calidad de jugadores que había era muy importante. Entonces, obviamente se hacía un poco más fácil, pero igual había que pelearla porque estuvimos complicados en alguna. La del 86 tuvimos al principio estuvo muy difícil, todo, al final
se logró salir ¿Cuál fue campeón. para ti el mejor de esos equipos? ¿El que te sentiste más cómodo? No, el que era 88. Ya. 88, sí. Ahí hice un muy buen año. Salí incluso en la prensa del mejor central, entonces tuve la suerte también de tener una buena campaña ahí en ese. Y ahí ya empieza a picar el bichito, me está yendo bien, somos campeones todos los años, me quiero ir. O te llegó de afuera y dije, claro, no, llegó una opción después de la selección, después Sí. de la selección del 89. Después llegó con una. todo lo una- que vivió esa selección claro, del 89. después llegó una posibilidad y bueno, y tuve la suerte también de que me vendieran y me fui a México. Terminaste siendo titular de la selección en el 89. Sí. Esa gira, justo antes de las clasificatorias, ¿te acordás que fue a Inglaterra, Egipto, Irlanda? Sí. Fuimos juntos a esa. Fue el partido que fue un muy buen partido de ustedes con Astengo, el Sí. 0-0 en Inglaterra, pero que, puta, que nos pifiaba, que no pasamos la mitad de la No. cancha. Y Un cuando par de veces. pasamos y casi los clavamos. Y Rubio. claro, el pájaro, el Arica tuvo. En la Arica, sí, pues. Que Peter Pero fue Shifton un gran le alcanzó. partido de Roja. Sí, no, todo. ¿Y de ustedes dos? Sí, no, sí, Pues había no, en tres general- centrales. Sí. ¿Ah? Eran tres centrales. Estabas Sí, tú, y el Leo. Astengo y el Leo Contreras. Leo Contreras. Sí, pues. Y 3 centrales y 3 liberos, ¿no? Si estábamos muy resguardados. Pero si no, era complicado porque habían jugadores, los ingleses eran, ¿no? Sí, pues. 2 metros que había cada inglés. Pero no, anduvimos bastante bien, lo defensivo muy bien, muy bien. Ese equipo, que además se había formado de alguna forma en el 87 para la Copa América, debe ser de las mejores selecciones de Chile, quizás de todos los tiempos. O sea, para haberle ganado 4-0 a Brasil, Sí, la del para haber 87, peleado sí. hasta el final, olvídate el maracanazo, pero para haber peleado hasta el final esa clasificatoria para Italia. Sí, Eh, hay buenos jugadores, sí. Muy buenos. ¿Eso qué es tú que ahora o sea, que hace rato estás en la captación? ¿Se juntó una muy buena generación? Sí, Porque había... sí. Todos estos nombres venían de abajo, Zamorano, Basay, pero Basay, seguía claro. grandes jugadores ahí arriba. Que eran- Iván está recién empezando a jugar en esa Claro. época, era muy joven. Tenía al Pato, tenía a Hugo Rubio, estaba el Ligua, estaba Juan Covarrubia, ¿no? Teníamos muy buenos jugadores, muy buenos, era muy buena selección. Coque Contreras, Pillo El- Vera, el Chino Coque, Isi. claro, el Chino, el Coque, defensivamente, yo estaba. No, defensivamente el Pato Reyes, teníamos al Ligua, como te dije, el Ligua, Rubén Espinosa también, ¿no? Teníamos, había muy buena. ¿Volviste a vivir alguna vez como club o como selección el ambiente que se vivió ese año? No, Pesado, ¿ah? no, sí. Todos Sí, vivimos duro. eso que fue... Duro. Porque fue pesado siempre, fue pesado acá en Santiago, Sí, allá en duro. Brasil, cuando tuvimos que ir a Venezuela, Sí, o sea, no. a Argentina, a jugar con Venezuela. No, duro. No, fue complejo, porque era muy difícil convivir con esa. Porque nunca habíamos vivido, por lo menos yo nunca había convivido con esa experiencia por el hecho de ir a jugar un partido de fútbol. Casi no se podía salir a la calle. O sea, no podíamos ir si es que salía a ver a alguien, no podía. Entonces no, era súper complicado. ¿Viste que estaban haciendo una película ahora? Sí, Quieren hacer una película no sé si de ese día o de todas las clasificatorias, supongo que más de ese día. Roberto, por lo de Roberto dice. Pero sí, pues, pero Ah. todo lo que se vivió. Estuvimos juntos en el camarín esa Sí, po. esa No, tarde, sí, noche. sí. ¿Cuántas horas fueron? No, 5 horas. como 4 o 5, sí. Fácil. No, Y la salida, ¿te acordás? Con los milicos, y mucha gente esperándonos afuera. y el sí, búho sí. apedreado, No, sí fue entrando complejo. por atrás a la Sí, pista. no, sí era que salía Uno arrancando. le cuenta a los cabros chicos y dicen, No. ¿qué va a pasar eso? Tal cual. Y había que estar ahí juntos, porque no se podía ir ninguno para pues. ningún lado, si no corría peligro, pues si había mucha gente esperando. Ahí afuera. Además no sabíamos lo que había ¿Qué había pasado pasado? afuera, No, si no había teníamos. 200.000 personas. Tú podías decir, Claro, capaz que crema quedó porque hicieron no sé claro. qué, pues. No sabíamos. Enojados todavía, bueno. No había tanta televisión, no había tanta radio. Fue de lo más difícil que he visto Sí, en tu vida, sí, lejos. sin duda. Y lo más bonito, al revés. Lo más bonito en lo futbolístico, todos los torneos que puede ganar con Colo-Colo. ¿Y es más bonito eso? ¿O es más bonito de repente decir, este cabro, yo creo que va a dar y 3, 4 años después lo veía en el primer equipo? No, también. Es que uno en lo personal y el otro en lo profesional, en el sentido de lo que uno está haciendo en este momento. Claro, lo único que
lo importante que a uno le queda es eso, porque verlo jugar, ver lo que uno algo aportó. ¿Te das cuenta al tiro? Algo aportó. ¿Qué No, tan no, no. rápido uno es capaz de decir? No, es que ya hay ciertas edades. Ya. Hay ciertas edades que uno dice, que vislumbra, uno visualiza algunas acciones que el chico lo hace, dice, no, este puede dar... Pero te fijáis en que en la personalidad, sí, en cómo habla, en lo que quiere llegar a sí, lograr. sí. Muchas. El caso de Gabriel Suazo. Gaby uno lo conoció, lo vi yo aquí, Colo-Colo a los 10, 11 años. Y ya marcaba Ya se diferencia. notaba. Sí, se notaba. No sabíamos si iba a jugar o no. Después con el tiempo uno va... Claro, ¿Pero en qué se sigue. nota? ¿En cómo En se todo, relaciona con los en la jugadores? personalidad. ¿Que pide más la pelota? Claro, que marcan diferencia con el resto. Entonces él también se le dio la opción de jugar jugó de lateral, de volante, de puntero. Entonces tenía varias posiciones para poder desarrollarse en el fondo. Y así fue. Pues, de lateral terminó jugando aquí, pero él jugaba más, le gustaba jugar más de volante, más arriba. Pero aquí en Te voy a Colo-Colo- meter en problemas, porque tu rol y el rol de todos los que están en la captación, en las divisiones inferiores, es producir jugadores para que, lo que es siempre muy difícil, lleguen a estar en el primer nivel en el equipo que va a defender a Colo-Colo en el torneo, en las copas. Pero entre medio llegan, da lo mismo que en nombres, cuerpos técnicos distintos que van variando, no sé qué, que se están jugando el puesto y por lo tanto no tienen tanto tiempo, y Colo-Colo nunca tiene tanto tiempo como a correr riesgos. Entonces, cuando ves que en el equipo hay pocos jugadores que vienen de las divisiones inferiores, ¿qué es lo que dice un técnico como tú? La cosecha no venía tan buena, no nos están dando la oportunidad, no sé. No, Es un momento del que vamos a salir. Me encantaría que Sí. jugaran, ¿cuántos? Sí. ¿5, 6? ¿Qué? A todos los que estamos abajo en cadete, nos gustaría que la mayoría fuera formado en casa, pues. Pero es difícil, nosotros sabemos que es difícil también. En Colo-Colo nunca ha sido En Colo-Colo es así. más difícil Sí, po. que cualquier club. No hay ningún club en Chile que sea más difícil para el muchacho que pueda Colo-Colo. jugar. Ninguno. Que el que diga, no, que este acá, que no. Colo-Colo es muy complejo, muy difícil. Entonces, el chico, el muchacho que esté en el plantel, tiene que matarse por tratar de jugar. Esa es la oportunidad que tienen de su vida. Que estén entrenando en el plantel, esa es la oportunidad que tienen ellos. Y ahí tienen que demostrarle al técnico de turno que tiene que jugar. Y, Que sería un error no ponerlo, al claro, revés. justamente. Él le tiene que complicar la vida al técnico en este caso, con su rendimiento, con la personalidad, con todo lo que tienen adquirido y el día de mañana jugar y no soltar el puesto. Oye, y en la época de ustedes, los arqueros, los centrales, los delanteros, de calidad y de la selección y todo, eran casi todos chilenos. Y eso ha ido cambiando un poco con el tiempo, ¿no? Que cuando llega alguien nuevo a armar un equipo cualquiera, con plata y no sé qué, como poder elegir, trata que ojalá venga un arquero de afuera, Sí. un central de afuera. Es como la La corteza vertebral, la columna vertebral. Arquero, un central, el 10 y un delantero. Antes no era así. No era así. No era así porque había mucho más jugadores. Pues, habían pruebas de jugadores, no sé, por 500, 600 en un día de prueba. Ahora no, pues ahora es más difícil de encontrar tanto jugador y jugador bueno. Cuesta porque hay que estar ahí buscando, porque si no llega tanto buen jugador. Colo-Colo 73, lo hemos hablado en esta mesa varias veces, todos chilenos, todos. Elson Beirut ya se había ido, el resto todos chilenos. Entonces, Nef, Galindo, Herrera, González, Rubilar, Me- Chamaco, Páez. Páez, Messen, Belli, Ahumada, Caselli, todos chilenos. ¿Quién entraba? Lara, chileno. Osorio, chileno. El entrenador, el Zorro Álamo, chileno. El ayudante, chileno. Todos eran chilenos. Después del 91, también hartos chilenos. Sí. Bueno, el técnico era Mirko, pero hartos chilenos. Sí. Se ha perdido un poco eso, ¿no? Se ha perdido, sí. Por lo mismo, por lo que estoy diciendo, a lo mejor la calidad a lo mejor del futbolista actual, si bien cierto hay muy buenos jugadores, pero no es el volumen de tantos jugadores buenos Que había antes. que había antes, justamente. Pero las ¿Y eso selecciones será cuesta, porque- porque hasta las selecciones cuesta. ¿Y eso será porque se dejó entrar a mucha cantidad de jugadores?
Estábamos hablando antes con el Pato Yaya, en España en su época, 2 extranjeros. Nosotros alcanzamos a vivir hasta con Puede 3. ser. 3 Puede máximo. ser, sí, puede ser. Mucho, uno cree que también, obviamente mirando ser, lo que nosotros formamos, ¿no es cierto? Tratamos de que tener más opciones. Porque si tenéis más extranjeros, van a traer a todos los extranjeros. Si tenéis 7, los van a traer los 7. Entonces ahí se complica a los A lo de que casa. estáis formando. Oye, De casa. Hugo, y hay unas como cosechas distintas de que de repente sale mejor la cosecha de defensa, o en otros años la de mediocampista, en otros años la de delantero. ¿Se puede regular eso de alguna manera? El ejemplo que tengo es el de la sí. Católica, que en algún momento empezó a vender puros Sí, defensas, centrales. puros centrales, puros... Sí, varios ¿Eso centrales. se busca o pasa? No, pasa, Pasa, claro. No. A veces son generacionales, o sea, la generación, no solamente el defensor o delantero, tenéis varios delanteros, no, sino que es una generación de varios jugadores buenos. Entonces, y a veces vienen generaciones de jugadores que no están a un alto nivel. Entonces ahí hay que ir regulando, buscando, incorporando otros chicos a lo mejor de las categorías menores para ir fortaleciéndolos, para que vayan creciendo individual y colectivamente en el fondo. Pero pasa lo que, como dices tú, pero pasan en algunos casos nomás. No, es muy difícil de repente, y sobre todo a un nivel tan importante como uno quisiera que hubiesen más ocasiones en el fondo. Oye, ¿qué edad tenías tú el 75 cuando se inauguró por primera vez el Monumental? El 75 tenía 12. 12. ¿Te acordáis de cuándo se inauguró? Ese 1-0 a Aviación, el gol de Orellana. No, ese no. El no, Monumental eso sin asientos, sin allá. Bueno, fue el 75. Y ahí se cumplieron 50 años. ¿Pensaste alguna vez que ibas a estar vivo y trabajando en Colo-Colo para los 100 años de Colo-Colo? no. Por eso te dije antes, porque este es un sueño que uno está acá. El hecho de llevar tanto tiempo trabajando en cadete, para mí yo disfruto lo que hago, ayudando, tratando de ayudar. Yo lo único que trato es de ayudar a los chicos que puedan llegar al primer equipo, y si no llegan al primer equipo tengan la opción de desarrollarse en otro lado. Esa es para mí, nuestra labor, mi labor. Y no, pero que esté... El después privilegio de estar aquí en este año. No. Por eso digo, para mí, siendo siempre colocolino, es un privilegio muy grande, muy grande. Oye, ¿algo se parece de lo que viviste a Colo-Colo? Los pocos meses en Wander, el Cruz Azul en México, que es un equipo bien popular, Cobreloa, Concepción, Magallanes. ¿Se parece algo a lo que es esto? No, Nada. nada. Lo más importante, pues este es el club más grande, más importante de Chile y uno de los más importantes de Sudamérica. Y eso no tiene otra connotación en el fondo. Cuando el 2013 y el 2016, cuando fuiste un rato interino, ¿te sentiste cómodo? ¿No tan cómodo? Es que el interinato es una acción donde uno, insisto, viene a aportar, a ayudar, y quiere decir que Colo-Colo no está pasando bien. Y eso es lamentable. Y uno trata de hacer bien tu pega, ¿no es cierto? Y que la cosa sea ordenada, y que cuando llegue el técnico que asume, entregar una buena... Vienes convencido porque eres claro, un tipo cuerdo que vaya a ser de alguna forma una ayuda durante un rato. Sí. Pero igual debe ser claro. raro sentirse que eres el uno. Claro. Eso, y eso uno lo ve con el tiempo. Lo que pasa es que cuando antes de llegar a Colo-Colo, yo había dirigido el primer equipo Magallanes, dirigí en segunda profesional. Entonces ya venía con algo de experiencia, no a este nivel, obviamente, pero ya te traía un bagaje de experiencia pero con equipo grande. Entre ser entrenador de un equipo por eso te digo. y estar en la división inferior de Colo-Colo. No. Yo te llamo mañana, da lo mismo. Perdonen, amigos de Iquique o de Curicó, de Wander mismo, Magallanes, Cobreloa. Y te llamo para que seas el entrenador mío del primer equipo contra seguir en Colo-Colo. No, lo mío es la formación. Ya estáis decididos. Sí, sí, absolutamente. Lo mío es la formación, y hace muchos años que yo me especialicé, he estudiado, he buscado poder crecer para ayudarle a los chicos que están acá. Entonces, lo mío es la formación. Es lo más difícil, porque
yo considero que de repente dirigir un plantel importante va a pasar Se hace por los menos. jugadores. Va a pasar por tener buenos jugadores, lo más probable es que te vaya relativamente bien, ¿no es cierto? Aquí tenés que estar buscando jugadores, estar formándolos, que aprendan, que no solamente en lo futbolístico, sino nosotros en lo futbolístico, que aquí es lo mínimo, que nosotros es mucho más amplio el hecho de formar un jugador. ¿Y qué pasa más? Que alguien te dé una sorpresa que jamás esperaste que iba a llegar a ser lo que era y se transforma de repente en un superjugador con todas las características que implica eso, talento, pero también capacidad para entrenar, sacrificio, qué sé yo, o que uno se dé cuenta de chiquitito que este va a llegar. Sí. ¿Qué pasa más? ¿La sorpresa o la certeza? La sorpresa, porque muchos, los que uno dice, no, este va a llegar, no, tú no sabes qué va a pasar. Pero si a eso el esfuerzo, la dedicación, la perseverancia, el entender el juego, el comportamiento, un sinfín de situaciones para poder lograr llegar a un primer equipo. No solamente aquí, sino que en cualquier club. Entonces, la sorpresa obviamente no porque lo otro más fácil, no, estoy seguro que va a llegar. No, y a veces no. Y a veces no. Y a veces no llega. Y a veces, lamentablemente, no llega. Y los cabros chicos de ahora, que no son tan chicos en tu caso, que es 16, pero tienen una cabeza distinta Sí. a la que tenían ustedes. Sí. ¿Qué querés tú? Quiero tener un auto y quiero ganar no sé cuántas lucas. Y ustedes eran, quiero jugar 10 minutos. Yo quiero jugar en Colo-Colo, si ese era mi sueño. Pues. Y después que uno está acá, claro, no, yo quiero jugar en Colo-Colo y ese es mi meta, pues eso es lo que yo quiero. ¿Cuesta encontrar hoy día esas cabezas en cabros chicos? Sí, porque tienen mucha información los chicos, y, las redes sociales, los teléfonos, tienen otra cabeza en ese sentido y enrielarlo cuesta, muchas veces cuesta, porque además vienen de la familia, vienen, no, es todo un tema. Entonces La calle cambió, claro, las casas cambiaron. claro, que hay poca, entonces la información que tienen ellos es otra, Europa, es otras latitudes. Pero lo importante es que nosotros como técnicos, no solamente los técnicos, toda la gente que trabaja aquí, sobre todo en Colo-Colo, no solamente los técnicos, hay un cuerpo multidisciplinario donde todos aportamos en la formación. Entonces todos tenemos que, a los chicos que uno ve que este está hablando ya o quiere otra cosa, no, papito, este es el camino, ese camino no sirve, este es el que sirve, este lo lleva aquí al y te lo digo con mi ejemplo, en el caso de ustedes que jugaron. Justamente por eso, uno también la sufrió, cuando el chico la sufrió, si uno de repente usáis las medias todos los días, un par de medias usáis todos los días, un solo par de medias, que no hay La más. cantidad de jugadores con los que hemos conversado acá que se venían caminando, no en micro, caminando, una hora y media para poder entrenar. Yo estudiaba en la Juan Antonio Río, vivía aquí en departamental, almorzaba un poco y después venía caminando y yo hacía dedo a las micros y me traía y entraba por aquí por un potrero y a entrenar en la tarde, a las 3, 4 de la tarde. Entonces, comiendo mal. Rápido, Es casi verdad. a la carrera. Pero bueno. Huguito, te quiero agradecer esta entrevista, te quiero agradecer a nombre de los colocolinos todo lo que le diste al club y te tenemos unos regalos para que los mantengas y te los lleves. La bolsita del centenario que a mí me encanta, a veces la dejan, ¿no? La bolsita es lo más bonito. No, yo me la bebida oficial del club, qué bueno. Garra, la que tenía el Puma. Esto para que escuche los partidos, los audífonos de Philips. Muchas gracias. Y esto para que lo guarde, no sé, ¿guardas cosas? ¿Guardaste cosas tuyas? Sí, tengo algunas camisetas, algunas cosas. Este es el banderín del podcast centenario que va a haber una sola vez. Así camisetas mías no he guardado mucho, solo las que me han regalado aquellos ¿Otros jugadores? Otros jugadores. ¿Cuál es la que más valoras de las que guardaste? No, todas. Pero una sí que... No, la mía es de una de la selección y la de Colo-Colo que tengo, que salimos campeones aquí el 89. ¿Esa la guardaste? Esa la tengo. ¿Y alguna que cambiaste con alguien? No cambié, no, si no nos dejaban. ¿No te gustaba? No nos dejaban. No había, no había más. Muchas gracias por la invitación. Y gracias a ti, Hugo. Un placer. Y felicitaciones. Muchas gracias. Nosotros nos volvemos a encontrar en el próximo capítulo del podcast Centenario. Chao.